Gracias, Joanny y Diana Karen, por regresar. Estamos esperando que nada más Fernanda ingrese e iniciamos, ¿sale? Listo, Fernanda me parece que ya está ingresando. Voy a compartir mi pantalla para que continuemos. Estamos aquí en este punto. Ahora sí. Gracias, Fernanda. Gracias también por regresar. Ahora entonces les decía, si alguno pues no aplica, entonces investigamos, ¿va? Para que podamos compartir, para que podamos mostrarles a los demás compañeros un poquito del lugar donde nosotros vivimos y así ellos también vayan conociendo. Joanny, ¿tú de dónde eres? ¿Desde qué estado, en qué estado más bien vives? Diana, Fernanda, ¿de dónde son ustedes? Acá yo los veo en el chat. Diana Karen dice que es de la Ciudad de México. Ah, bueno, casi somos vecinas. Ah, Fernanda también, Ciudad de México. Muy bien. Joanny dice que es del estado de Hidalgo, en el municipio de Huasca de Ocampo. Súper, 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 súper. ¿Y de ahí de donde ustedes son, conocen alguna leyenda, algún cuento que ustedes digan, bueno, este es el que voy a hablar dentro del foro aprendiendo esta semana? Dice Diana Karen, yo sí, una leyenda que ya puse en el foro. Ah, ya la compartiste, perfecto. Muy bien, estaba yo precisamente por compartirles la opción que yo les voy a indicar. Joanny, ¿también conoces leyendas? Perfecto. Sí, aquí sí les quiero hacer esta aclaración. En el foro aprendiendo, como tal no es un espacio, no es un foro social. Yo les había comentado la vez pasada, sí se agradece pues que siempre escriban, que les desean una bonita semana, que todos sigan aprendiendo, que le echen muchas ganas, etcétera. Está muy bien, sin embargo, hay que ir compartiendo porque los primeros mensajes se enfocaban en esto, ¿no? Pero también hay que compartirles, o sea, les digo, está bien que nos motivemos, pero también cumplamos con lo que se está solicitando. Entonces, si en esta ocasión dice, comparte cuento, leyenda, refrán, copla, etcétera, o si hay algún familiar que hable alguna lengua indígena, adelante. Hay que apegarnos a eso para que después sepamos seguir instrucciones, porque esos foros aprendiendo son como más ejercicios de práctica, porque, por ejemplo, la siguiente semana, en la semana 3 tenemos el foro de integración, perdón, el foro de la actividad integradora número 6. Es un tipo foro, la actividad integradora 6, entonces van a compartir ahora sí ya diferentes aportaciones, son 5, tienen que ir, cada una específicamente tiene que responder alguna indicación, entonces hay que pegarnos estas indicaciones, estas instrucciones desde estos foros para que no nos cueste trabajo cuando trabajamos ya en actividades tipo foro o en los foros de integración, que es cuando ya se evalúa un poco más, ¿no? ¿Quién me falta? Diana, sí, Diana ya compartió su leyenda, Joanny también sabe alguna leyenda. Fernanda, ¿tú sabes, conoces alguna leyenda de tu estado, de la Ciudad de México? Se me tapó mi oído. ¿Sí?
si sabes alguna, para que entonces la vayan escribiendo, la vayan, lo bueno es que ustedes también, dice Fernanda, que también sabe, entonces, ustedes que sí conocen, traten de compartirlas en esos espacios y al final, el día viernes o el día sábado, traten también ustedes de ir haciendo otra aportación que se enfoque más en quizá dar una conclusión para que veamos qué tan importante es esto, la pluriculturalidad en nuestro país, ¿ok? Bien, ese es el foro aprendiendo. Ahora, vamos a la parte, esto ya lo revisamos, que fue cómo trabajar con PowerPoint. Solamente son indicaciones generales. Tenemos dos actividades formativas, literatura, realidad, ficción y contexto, y también literatura mexicana, para que de esta manera también ustedes, al hacer estos ejercicios, puedan tener más ideas de cómo pueden ustedes ir compartiendo o desarrollando sus respuestas. Estas son mis indicaciones generales. Les decía, hay que checar la ortografía. A muchos de ustedes les he estado respondiendo en la retroalimentación de de su calificación. Les he estado compartiendo que chequen su ortografía. Sobre todo también en el foro aprendiendo. A veces el foro aprendiendo no marca como tal que tienes error de ortografía, pero ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, puedes trabajar o abrir un documento de Word. En el documento de Word, escribe toda tu aportación que vas a realizar. El mismo autocorrector de Word les va a indicar si tienen algún error, lo corrigen y ya una vez que esté todo checado, que está, bueno, más bien que esté todo revisado, que está bien escrito, que no tiene errores de ortografía, signos de puntuación, etcétera, ahora sí, copian su propia aportación y la pegan dentro del foro para que se aseguren de que no hay este punto, ¿no? En actividades que hayan trabajado, también les pido que chequen lo mismo, el mismo autocorrector les va a indicar para que ustedes lo corrijan y entonces ya cuando lo suban a la plataforma estén seguros que no hay errores. Lean nuevamente lo que ustedes han escrito porque he estado revisando y estoy leyendo que a veces nada más conforme lo fueron pensando, lo escribieron y lo subieron así. Chequenlo primero para que sepan si hay algo que no esté claro, que no esté del todo claro, que esté como una idea cortada. Bueno, mejor ustedes léanlo. Si se entiende bien, entonces ahora sí ya lo suben, pero ya están seguros, porque ya lo revisaron, y están seguros de que está adecuado el trabajo que ustedes están entregando. En cuanto a las respuestas, a veces empiezan a escribir su respuesta, pues yo creo, bueno, me parece que la pluriculturalidad, etcétera. Tratan de evitarlo, sobre todo, pues les digo, por eso si lo leen, ustedes se van a dar cuenta que no son necesarios. Si los quitamos, se va a entender perfecto su idea. Entonces, algunas sugerencias que yo les doy para que puedan empezar su redacción y que sea un poco más formal, pueden decir, desde mi punto de vista, no sé, La debutante de Leonora Carrington es una obra que el movimiento literario es este, etcétera, ¿no? En mi opinión, quizá alguna característica de la sociedad de la época tal, etcétera, o de acuerdo a lo revisado, puedo distinguir que el mundo posible que se trabajó en La debutante, o el mundo posible que aborda en Frankenstein es este y este, ¿no? De esta manera ustedes pueden asegurarse de que tengan un poco más de vocabulario que se pueda emplear cada vez más, pues lo van a hacer como ya un hábito y ya no les va a costar trabajo pues expresarse de esta manera. En cuanto a plagio, también hay algunos documentos que han sido tomados, pero yo creo que es más por cuestión de que solamente tomaron, copiaron y pegaron la información en la actividad. Entonces les decía, siempre es importante emplear el parafraseo, el decir, bueno, yo leí esto, pero lo más interesante de ahí lo voy a compartir acá y lo explico con mis ideas. De esa manera estamos creando trabajos auténticos, originales, porque son propios, son de ustedes, son sus propias ideas, son sus propias frases. También he leído cuando los cambian de orden, en la primera oración tienen, por ejemplo, un párrafo, tres oraciones, la primera la ponen al final, la número tres la cambian de lugar o cambian solamente los inicios o los finales de las oraciones. Tampoco es necesario porque a fin de cuentas, pues sigue siendo plagio. Y recuerden que en prepa en línea
está muy penalizado eso, que ustedes tomen ideas de alguien más. También les he dicho, a veces lo que está en internet no siempre, sobre todo si alguien más lo compartió de algún estudiante de otro módulo, de otra generación, perdón, lo está compartiendo, no siempre han sido actividades que hayan tenido el 100%, han tenido muchos errores y entonces tal cual ustedes están copiando los mismos errores y pues la calificación aparte va a ser sancionada por haber tomado ideas de alguien más. Entonces, solamente recuerden lo importante que es que ustedes continúen estudiando, no pongan en riesgo su lugar o ya el avance que llevan de 4 módulos, ya sería este con el cuarto módulo, no pongan en riesgo que después los tengan que, les llegue aparte una invitación a trabajar de una manera más auténtica, más original, y también después les llegue la invitación porque, bueno, ya no cumplieron con estas indicaciones, entonces, ¿qué va a pasar? Que los van a dar de baja temporal, así que mejor ustedes continúen trabajando de una manera, pues también les decía, muy apegado a lo que ustedes piensan. Es mejor que tengan una calificación quizá baja, sí, pero porque quizá es tuya, tus propias ideas y quizá no lo comprendiste del todo lo que se tenía que trabajar. Pero en la siguiente vas mejorando poco a poco, hasta que llegas al 100%. Entonces, es mejor eso, tener la satisfacción de que lo hicieron ustedes y que fue un trabajo porque ustedes se organizaron para trabajar, para cumplirlo de esa manera, completo. ¿Ok? En cuanto a actividades mejoradas, por ejemplo, cuando se han equivocado y les he estado enviando un mensaje, tuviste la actividad integradora número 1, pero es del módulo 1 o es del módulo 2. En ese caso sí lo pueden subir nuevamente. Solo lo que no se puede cambiar la calificación es cuando son actividades que tienen alguna característica de plagio o algún nivel de plagio, ya sea plagio parcial o plagio total, o bien cuando son actividades que ya fueron evaluadas, pero con una calificación aprobatoria. Ahí sí ya no se les puede cambiar la calificación, pero en caso de que se hayan tenido este errorcito, sobre todo les digo, nada más es cuestión de que me puedan comentar cuál fue la actividad y entonces ya les se las pueda habilitar. Guardar con la nomenclatura solicitada, les decía, para evitar que suban actividades de otros módulos o que sean, no sean las correctas o que estén vacías. También he leído documentos en donde tal cual como lo descargaron de la plataforma, lo subieron y no respondieron nada de lo que se indicaba. Entonces, hay que checarlo precisamente lo que subimos a plataforma. Ya una vez que está en plataforma, lo abro y verifico que sí sea el documento que quería compartir porque a veces eso es lo que está pasando y entonces la calificación pues no es aprobatoria. El siguiente punto, recordar que los trabajos tienen que ser agradables a la vista. Entonces, que no, cuando empleen los colores, busquen que sean colores que sí permitan que uno lea, que no lastime. También las imágenes que van a incluir, que no sean muy grandes y tape casi todo el contenido, o que sean tan pequeñas que tampoco ayuden. En realidad, todo lo que ustedes vayan agregando, que sea para sumar en su calificación y no para restar, porque no se entendió el texto, quizá porque la imagen era demasiado grande, no se entendía tan bien lo que ustedes querían dar a conocer con esa imagen. La tipografía era demasiado grande o era muy pequeñita. También chequen que sea todo Arial de 12 puntos. Que tenga una portada que sea agradable también, que sea linda, que tenga sus datos y eso va a ser necesario nada más. En cuanto al siguiente punto, solamente es para que evitemos que las respuestas solamente sean de una línea o de 2 líneas, que sea muy, muy sencilla, muy breve. Acuérdense que cuando hacemos este tipo de comentarios tan cortos, lo único que demuestran es que no leyeron los recursos, que no leyeron inclusive las obras y solamente están entregando algo que no está bien sustentado. Pero entonces, si ustedes leyeron, ahora sí, ya leyeron todos y checaron recursos y leyeron las obras, etcétera, van a tener diferentes ideas que quieren compartir, entonces las ideas no van a ser breves, ¿no? Así que les encargo mucho esto, que no haya brevedad en las respuestas, porque entonces la calificación es muy, muy baja. Y el último punto es solamente recordarles que si revisan todos los recursos de la semana, van a tener menos dudas. De cualquier manera, si ustedes tuvieran dudas, ya saben que estos son los medios por los que me pueden contactar.
pero bueno, estos ahorita se los voy a explicar, se los voy a comentar en un momentito más. Hasta este punto, Joanny, Diana, Fernanda, ¿tienen ustedes algún comentario o alguna duda? Yo los leo en el chat. Recuerden que hoy, jueves, termino ya los pendientes que tengo de semana uno y los de semana 2 ya estoy empezando a revisar también para que así tengan las retroalimentaciones y vayan mejorando poco a poco, ¿sale? Giovanni dice que no hay ninguna duda, Fernanda también no tiene dudas, y Diana, ¿tienes alguna duda? No, ok, perfecto. Bien, de todas formas les digo, conforme vamos subiendo actividades, vamos haciendo algunas o leyendo más bien algunos recursos. Bueno, surgen las dudas y entonces es ahí donde quizá nos podamos quedar eh, detenidos. Así que yo les envío, pues estos son los recuerdo más bien, porque ya los conocen. Estos son los medios por los que me pueden hacer llegar esas dudas, comentarios, preguntas. Mi correo institucional, la abreviación de asesora virtual, av.wendilucia.rodríguez@prepenlinea-mediocep.edu.mx. El foro de novedades, que es el foro donde les he estado enviando la información. Les voy a compartir también algunos recursos para que ustedes puedan mejorar la parte de su ortografía. Les voy a comentar en un momento más también lo que les decía de trabajar con PowerPoint. Si es que tuvieran alguna duda de cómo subir a la nube, bueno, acá les comparto también sus tutoriales. El foro aprendiendo, que es donde les estaba diciendo, hay que pues escribir alguna leyenda, algún cuento, etcétera, que tenga que ver con los lugares en donde nosotros vivimos, para que así los demás conozcan un poco del lugar donde ustedes están. Y el mensajero, que es donde la mayoría me ha estado escribiendo para solicitarme alguna extensión, para que les ayude con alguna duda en particular, bueno, este será el espacio adecuado. ¿Ok? Pues ahora sí, Joanny, Diana Karen, Fernanda, les agradezco su participación activa, el que hayan ingresado nuevamente el día de hoy, les digo solamente por esta ocasión. Para las siguientes sesiones, pues sí tendré un poco más de cuidado en checar previamente. Funcionaba de hecho muy bien el internet, pero de momento empezó a fallar y fallar y fallar y ya hasta fue casi imposible. Solamente me dio tiempo de mandarles el mensaje mañana a las 11, ¿no? Pero bueno, les agradezco su comprensión y les digo solamente por esta ocasión, lo hacemos en jueves a esta hora, como habíamos acordado previamente, pero ya las siguientes van a ser, les decía, miércoles a las 8:30 y los viernes a las 9 de la noche. Vamos a tener nuestras sesiones, nuestros siguientes espacios abiertos. Espero contar con su asistencia y seguir con esta participación activa que he visto en ustedes. Así que les agradezco, Joanny, Diana Karen, Fernanda, que hayan llegado a mi sesión. Espero verlos el próximo viernes. Gracias a ti, Joanny. Que tengan muy bonito día. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Saludos, saludos. Gracias, Diana, igualmente. Igual, bonito día.